Bueno, muchísimas gracias por venir al panel de investigación y transferencia tecnológica. Es el tercer día, muchísimas gracias. La verdad es que está siendo Helcio poco a poco un éxito inesperado porque estamos teniendo muchos ciudadanos, que es lo que queríamos. Acordaros que Helcio es donde los ciudadanos, los sanitarios y los innovadores se encuentran, y en este contexto queremos dar un panel, un formato, después de unas charlas ágora, donde se ha explicado muchos proyectos de innovación, de investigación, donde también había alguno de innovación, pero básicamente queremos ahora hacer hincapié en cómo contemplamos la investigación y la innovación y cómo podemos aumentar, ¿no?, ese flujo de un lado hacia el otro, ¿no? Y para eso tenemos tres expertos en el campo. Tenemos a Joan Comella, director del BIR, Manel Balcells, lidera muchos proyectos en la ITAT, el nuevo proyecto del CIMTI, aparte de advisor de la Consejería de Sanidad, y Lluís Pereiras, liderando el Health Equity, un médico emprendedor de hace muchos años, ¿no? Entonces, tenemos un background impresionante en la mesa y vamos a un poco a tener una discusión abierta y un poquito a preguntar, pero ellos mismos van a hacerse preguntas si ellos quieren, y yo iré interrumpiendo a veces, pero básicamente buscando el flujo para cómo podemos hacer que nuestro país pase de unos índices de investigación realmente muy buenos. Vuestras instituciones, la tuya particularmente, está entre los altos niveles de investigación, con buenos ratios de investigación, pero todavía estamos un poco lejos de los ratios de innovación. Nos parecemos a algunos países que no están muy adelantados en otros ratios, pero ¿qué se puede hacer para pasar de la investigación a la innovación? Como pregunta inicial, y continuemos con otras. Joan, por ejemplo. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, yo creo que en los últimos años hemos avanzado mucho en la construcción de un sistema de investigación, como bien dices, pero quizás la gente no es consciente que también hemos avanzado mucho en un sistema de cómo transferimos este conocimiento al mercado. Y hemos avanzado, yo diría, en dos extremos. Quizás nos falta, el más importante, que es el del medio. Hemos avanzado mucho en la relación con la gran industria. En estos momentos el país es líder en ensayos clínicos a nivel global. Hemos avanzado notablemente, y allí Lluís nos ilustrará, en lo que es la creación de empresas a partir del conocimiento, y quizás lo que más nos cuesta en estos momentos es que el tejido industrial se crea, que es receptor de esa transferencia. Tenemos un sector industrial actual que está pendiente de una reestructuración profunda para que crea realmente en la innovación, en ser capaz de incorporar esta innovación en sus procesos habituales. Yo creo que hay luces y sombras. Claramente en lo que es nuevo es fácil, claramente también en lo que es reciclar es mucho más complicado. Pero yo sería optimista. Sin investigación es difícil que haya innovación de élite, y la investigación creo que tiene mucho músculo en estos momentos. Manel, estás liderando un proyecto nuevo que se llama CIMTI. Sé que estás muy entusiasmado y va en un poquito una línea, ¿no? Ayudar en esa línea. De hecho, la pregunta que hacías tú es la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué pasa que un país como el nuestro, que tiene una investigación tan buena, y Joan es el ejemplo de una investigación puntera de un hospital de primera línea, por qué un país así está situado tan poco bien, ¿no?, en el ranking europeo de innovación? Las causas son múltiples. Y seguramente después de un análisis que compartiríamos muchos, hemos decidido pasar del diagnóstico al tratamiento. Por fin. Por eso nace el proyecto del cual me honoro en empujar, ¿no?, y en liderar, que es el CIMTI. ¿El CIMTI qué quiere ser? ¿Qué es ya? Es lo mismo que hace el CIMIT de Boston con los grandes de Boston, y de hecho lo hacemos con ellos, porque la curva de aprendizaje sea menor. Este consejo de ir a buscar el CIMIT me la dieron gente como los que están aquí, como Joan y como Lluís. Ellos me dijeron en su momento: oye, los que funcionan bien son los de Boston. Y los fuimos a ver y los convencimos de que deberíamos trabajar conjuntamente.
¿Y por qué ellos decidieron trabajar conjuntamente con nosotros? Porque Estados Unidos tiene un gran sistema de innovación y un gran sistema de investigación, pero tiene un mal sistema sanitario. Y sobre todo un mal sistema en primaria y en el sociosanitario. Y la innovación en estos campos es desconocida para ellos. Por lo tanto, ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos, que seguramente es la mejor manera de tener un partnership, ¿no? Y hemos empezado con su metodología a intentar sacar de los miles de proyectos que hay, y podemos ver en este salón, en estos días, la cantidad de proyectos buenos y muy buenos que hay, sacar los mejores, pero los mejores que tengan impacto en salud y social. Y estos los vamos a hacer grandes. Cuando consigamos esto, tendremos la capacidad de retorno para el sistema que pueda permitir una sostenibilidad de la investigación y la innovación. Hacer esto no es fácil, pero hemos empezado ya a intentarlo. Por tanto, hemos empezado en el tratamiento, porque yo estaba un poco cansado ya de insistir en el diagnóstico y de volver a definir lo que no va bien. Hay un momento en el cual hay que empezar a actuar. El Departamento de Salud ha sido atento con esto, y desde una iniciativa de un sistema de innovación como es Leitat, el Departamento de Salud ha hecho un acuerdo. La Caixa también. Y después vienen en una segunda parte todos los fondos, que estos son importantísimos. Ahora Luis nos lo explica. Sin ellos sería imposible. Sin la empresa privada sería imposible. Sin los hospitales públicos sería imposible. Sin los emprendedores sería imposible. ¿De qué estamos hablando? De un ecosistema. Que el ecosistema nuestro es rico, pero le faltan instrumentos. Y en eso estamos. Es la primera impresión. Bueno, después de, o sea, te consideras un catalizador, ¿no? Una enzima que conecta al ecosistema, ¿no? Ya, después profundizaremos en eso, pero como decías, una de las partes importantes del ecosistema, uno de los legos así, es los fondos, ¿no? Luis, llevas muchos años trabajando en ello. ¿Nos puedes explicar de qué forma seleccionas, haces el scouting y cómo has ido aprendiendo de ello? ¿Y cómo eres un referente en esos momentos? Porque a quien seleccionas realmente después a Marte. Muy bien. En primer lugar, quiero decir que comparto el optimismo con el resto de compañeros de la mesa. Realmente están pasando muchas cosas. Yo quiero poner en contexto qué ocurre. Es cierto que en los índices de innovación estamos puntuando bajo respecto a lo que es la investigación, ¿no? Pero también es cierto que las últimas dos cosechas, si hablamos en términos de cosecha de vino, en la biotech española y catalana son excepcionales. La cosecha del 2017 y la de este año va a ser excepcional. Han habido rondas de financiación de 50 millones, de 30 millones en compañías cercanas a nosotros. Dos de las compañías del fondo que yo dirijo pues han levantado esas rondas de financiación. Esto no había pasado nunca antes, disculpad, en nuestro entorno, ¿no? Por lo tanto, es una buena noticia y es un buen punto de partida. Y antes de contestar a tu pregunta, me gustaría también explicaros cómo vemos nosotros la diferencia entre lo que es investigación y lo que es innovación, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, para nosotros, lo voy a definir de manera muy sencilla que se entenderá muy bien. Para nosotros, la innovación es transformar dinero en conocimiento. Y la innovación es transformar conocimiento de nuevo en dinero y en impacto social, porque son compañías que llegan hasta el mercado, ¿no? Entonces, me parece que en esto estamos... como decía Manel antes, pues con iniciativas como la que él dirige o como la que dirige Joan o como muchas otras que hay en nuestro ecosistema, estamos cada vez mejor y cada vez mejorando más. Dicho esto, y por contestar la pregunta que me hacías de cómo seleccionamos los proyectos, si pudiera definirlo en una charla de 10 minutos, sería un genio y no podré, pero te diré que para nosotros no invertimos en ideas ni en proyectos, es una falsa concepción, digamos, que tiene la gente de lo que es un inversor. Nosotros invertimos en la ejecución de las ideas, que es muy distinto, y por lo tanto invertimos en el equipo. El factor más importante para que una idea triunfe con gran diferencia, con grandísima diferencia, es la calidad del equipo que está detrás, y en eso es en lo que nos fijamos primero. Bien, después de todos estos años de optimismo, ¿no? De este cambio de ciclo, ¿no? Vuestras instituciones están como liderando cada una de ellas un proyecto estrella, ¿no? Antes comentaba con Manel, que ya lo ha explicado el CIMTI, ¿no? Para ti, Joan,
¿cuál es tu meta, tu proyecto estrella, para aprovechar este cambio de aires, ¿no? Digamos. A ver, hay un proyecto que es para nosotros. Voy a dar dos proyectos, porque además son muy distintos y muy complementarios. El más sencillo de entender es que queremos construir un edificio a la altura de la investigación y el talento que tenemos. Tenéis que pensar que 2/3 partes de nuestros investigadores trabajan en lo que eran los antiguos almacenes del hospital, ¿no? Y yo creo que esto no se sostiene. Pero bueno, aparte de esto, que estamos ahí ya, yo creo que bastante optimistas, hablando de cosas mucho más relacionadas con esta mesa, lo que creo que es muy importante es llegar al convencimiento de que con el talento que tenemos, con la capacidad de crear conocimiento, con los equipos que decía Luis, queremos convertirnos en líderes en transferencia. En transferencia en un sector tan especial como es el entorno hospitalario. Para nosotros, al final, el hospital son muchos hospitales. Un hospital es donde viene la gente a tratarse, por descontado, pero también es un lugar donde la gente viene a aprender y a formarse como médico, como especialista. Nuestra ilusión es que nuestro hospital sea un referente para transferir conocimiento al mercado. Sea capaz, exactamente lo que decía Luis, ¿no? De convertir este conocimiento en tangibles que mejoren en tangibles sociales y a la vez, ¿por qué no?, en tangibles económicos. Esto nosotros ya hace mucho tiempo llegamos al convencimiento de que era muy complicado hacerlo, seguir toda la trayectoria nosotros solos. Es decir, yo creo que históricamente se ha hecho algunos errores de pensar que el investigador que era brillante a la vez iba a convertirse en un empresario brillante. Yo creo que esto se ha demostrado que en algunos casos es cierto, pero seguramente que un investigador brillante será un buen director científico brillante de una compañía que tiene que estar complementada con muchas otras con muchas otras personas. Y en este sentido, esto podríamos hablarlo para una empresa que se crea de nuevo, pero lo que el convencimiento va mucho más allá de las spin-off. El convencimiento va del concepto de innovación abierta. Innovación abierta hacia adentro y hacia afuera. Nos gusta particularmente co-desarrollar. Nos gusta particularmente tener patentes desde un primer momento con partners industriales que estén en el mercado. Nosotros no forzosamente debemos saber mucho del mercado, debemos saber mucho de las necesidades médicas no cubiertas y cómo poderlas afrontar, pero tener un partner industrial que te provea la solución tecnológica, que tú la puedas probar y que conjuntamente vayas al mercado. Este ha sido un poco nuestro pensamiento y esto lo hemos hecho en muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que este es un poco el mantra, ¿no? La innovación abierta, la innovación colaborativa. Donde somos muy conocidos, y déjamelo decir y así hago un poco de publicidad, es en ensayos clínicos en estos momentos. El hospital, pero yo creo que esto es aplicable a otros hospitales de nuestro entorno, particularmente nuestros amigos del clínico. En estos momentos Barcelona está considerada una capital mundial de investigación biomédica y de desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Particularmente en nuestro hospital en estos momentos tenemos más de 1000 ensayos clínicos con fármacos abiertos, 350 cada año, y particularmente en el ámbito oncológico con nuestros grandes talentos de oncología somos líderes en prácticamente todas las moléculas que se desarrollan nuevas para fármaco, o sea, para patología oncológica. Pero yo creo que nuestro siguiente paso es hacer lo mismo en tecnologías médicas y nuestro siguiente paso es hacer lo mismo en partenariados para crear nuevas empresas, particularmente con estos buenos compañeros que ellos efectivamente acaban complementando estas partes, la parte económica, la parte del análisis. Yo creo, Luis, por ejemplo, no solamente aporta dinero, yo creo que es lo menos importante de lo que aporta, ¿no? Lo que aporta es la capacidad de analizar ese mercado y saber si eso tiene sentido o no tiene sentido. Y a veces escuchas cosas que no te gustan, pero a veces también esto es mejor que te lo digan al principio y puedas reaccionar. Manel, ¿qué os voy a decir? Es el referente de Boston en nuestro ámbito y con eso yo creo que está todo dicho. A mí lo que me preocupa más es crear instrumentos al servicio del conjunto de los stakeholders
para dar respuesta a los problemas que tiene en estos momentos la sociedad y el sistema sanitario de nuestra sociedad. Esto quiere decir que a la hora de analizar proyectos, lo interesante es su salida al mercado. Sí, es imprescindible. Esto quiere decir que tienen que ser proyectos bien construidos en su relación con la empresa y en una base de investigación sólida, por supuesto. Pero, ¿qué proyectos son los que para mí se deben priorizar? Los que den respuesta, en primer lugar, a los problemas que hemos detectado que nos están acuciando. Por ejemplo, ¿qué problema tenemos como sociedad en estos momentos? ¿Qué problema tenemos? ¿O qué problemas tenemos? El envejecimiento. Tenemos una sociedad madura con una esperanza de vida alta, eso está bien. La gente quiere vivir con calidad de vida, esto está bien, ¿no? Queremos morir sanos, esto es estupendo, ¿no? Y que sea lo más lejos posible. Fantástico. Esto quiere decir que debemos cambiar los modelos de atención y priorizar la atención domiciliaria, la atención del enfermo crónico, una atención diferente con grandes patologías muy prevalentes tipo diabetes, hipertensión, con sus complicaciones como son el ictus o son las complicaciones de la artrosis en la gente operada de rodilla, etc. Y esto, ¿cómo se hace? Utilizando las nuevas tecnologías y la innovación para poder hacer del sistema sostenible. Esta aplicación práctica de estos proyectos, que deben tener todos los componentes que hemos dicho y además tienen de tener mercado y sobre todo el sistema los debe incorporar, porque podemos hacer grandes proyectos que es luego el sistema público, el privado también, pero el público, que es básico, no lo incorpora, no lo podemos utilizar. Es decir, este círculo para mí es el más importante. Es decir, cómo generar instrumentos de país o de Estado, para quien quiera ofenderse que se ofenda, me es igual. Es decir, instrumentos al servicio del conjunto de los stakeholders que sean capaces de dar respuesta a esto. Para todos, para Vallebrón, para el clínico, para los hospitales más pequeños, para el mundo de la enfermería, para el mundo sociosanitario, para el conjunto del sector. Y que el capital riesgo, el capital llavó, todos los tipos de capitales vean en estos proyectos también interés, porque el mercado está. Y debemos convencer a la administración que luego incorpore estas nuevas prácticas, estas mejores prácticas, para que se vea beneficiado el conjunto de la población. Antes de pasar a Lluís en este respecto, los tres tenéis un trabajo difícil, estáis como en diferentes partes de la selva, estáis desbrozando, ¿no? Pero al final, si analizamos bien, y un poco porque yo no vengo del sector bio-bio, sino otros sectores más digital y tal, claro, tu estructuración del sistema farmacológico es correcta, es muy buena, y eso está estructurado, ¿no? Los control trials, o sea, ahí ya vas como una moto, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes, aparte de tu sistema bio, que claro, ayer Biocat tuvo que hacer un speed dating, muy bien, para encontrar CEOs de algunos productos, que eso no sale tanto, ¿no? Lluís al final invierte, pero que ha invertido más sobre todo en la bio, ¿no? Es difícil invertir en medical devices, en digital health, y ahora él intenta ¿no? encontrar con el CIMTI pues caminos diferentes para que no solamente bio, sino que medical devices y digital health solucionen estos problemas de cronicidad. En ese sentido, ¿cómo podéis trabajar conjuntamente, empezando por tú y Lluís, para que las acciones que hagáis, pues no desde un sistema preparado comunista desde arriba, pero cómo se puede hacer entre vosotros para que estéis más coordinados y ayudéis a ese médico emprendedor o a ese ciudadano emprendedor que está muy perdido? De hecho, trabajamos muy conjuntamente ya ahora, pero sin duda se puede mejorar y se puede trabajar mucho mejor, ¿eh? Pero tanto Joan como Manel, por ejemplo, han citado para mí el tema central, y voy a dar la perspectiva desde el inversor, ¿no? de cuáles son los mejores proyectos. A ver, si uno quiere ganar dinero con una inversión, tiene que invertir en una compañía, en un proyecto que resuelva un problema. Y si quiere ganar mucho dinero con una inversión, tiene que invertir en una compañía que trate un problema muy grave. Entonces, definir el problema, porque hay dos tipos de compañías. Las compañías, digamos, que detectan un problema y aportan una solución, y las compañías que tienen una solución preciosa que está buscando el problema. Estas segundas son un poquito más complicadas de llevar a
a la práctica, ¿no? Pero bueno, el problema también nosotros lo definimos, es una cuestión más interna nuestra, pero por si os es útil, hay dos tipos de problema en sanidad, el problema del sistema y el problema del paciente, son distintos. El problema del paciente es un problema clínico, por ejemplo, pues oye, las metástasis, cómo resolverlas antes. Esto es un problema del paciente. Y otro es, oye, el coste de las metástasis es muy alta, si tuviéramos una resonancia mejor podríamos hacerlo más rápido. Bien, esto es un problema del sistema. En principio nosotros preferimos más los problemas de los pacientes. Digo en principio porque no hay nada escrito y se puede digamos, invertir en los dos ámbitos, ¿eh? Pero en fin, el problema es uno de los temas cruciales. Y luego lo ha citado también Joan y me parece fascinante el papel del científico. El científico nosotros en nuestras compañías prácticamente jamás le dejamos liderar el proyecto. Pero no porque no sea una persona excepcional, sino porque es que no sabe liderar el proyecto. Él lo que tiene que ser es el Chief Scientific Officer y eso es lo que tiene más valor, ¿no? No, las respuestas evidentemente son esperadas, ¿no? Pero ese médico, ¿no?, que está en un hospital y que, por ejemplo, en Vall d'Hebron, en VIR, ¿no?, tenéis un sistema que ayudáis bastante a esos médicos, ¿no? En Bellvitge con el IDIVEI, en Clínic con el IDIVAPS, ¿no? Pero a veces, pues, los propios sistemas no da el abasto, ¿no? Ese médico se puede encontrar que pide ayuda interna, le ayudáis, o se puede encontrar en una competición el CIMTI, que puede, o venirte a ver a ti, Lluís, ¿no? O otra cosa que quiero sacar es los nuevos fondos, ¿no?, que están llegando, que, por ejemplo, pues Montserrat Vendrell, todos estos nuevos fondos que evidentemente compiten contigo, Lluís, en el buen sentido de la palabra, pero ya, compiten. Claro, va un poco perdido el médico, emprendedor, o también el innovador, ¿no? Claro, en ese sentido, ¿no habría una forma entre vosotros de estar estructurados y ayudados más al principio? Porque si no se pierde mucho tiempo, ¿eh? A ver, yo creo, lo que dices es cierto, yo creo que al final los ecosistemas maduran. Esto es como cuando se hunde un barco y al cabo de 20 años allí tienes coral. Pues, en estos momentos, bueno, ahora ya no, pero hace 20 años hundimos un barco y nos creímos que esto de la investigación era importante y ahora el sistema se está sofisticando. Pero eso es lo normal. Cuando tú vas a la costa este o vas a Israel, ves un sistema maduro, es como ir al Mar Rojo. Aquí no estamos en el Mar Rojo, pero hombre, a lo mejor estamos en las Medas ya, ya fagots, ¿no?, que decimos. Pero, y esto va a ir evolucionando si lo cuidamos mínimamente. Pero lo que tú dices, o sea, y al final nada es sencillo, pero la gente tenemos que tener más visibilidad, que la gente sepa dónde puede ir a dar golpes a la puerta, ¿no? Pero hay un tema que no se nos debe escapar. Esto es relativamente nuevo. La gente que estudia medicina de esto acaba sexto y no ha oído nada, ¿vale? Y los de bioquímica y los otros, poco, ¿vale? Y luego hacemos másteres de no sé qué tipo y oyen poco. Nosotros tenemos un máster y varias clases están dedicadas a la transferencia tecnológica. Y yo quiero insistir mucho en este concepto de formación. Yo creo que todos nosotros, de alguna forma, directa o indirectamente, porque les invitamos o porque nos invitan, etcétera, etcétera, estamos haciendo una labor muy importante de formar a la gente, de que el médico, que le hemos formado como médico, ultra especializado en unas enfermedades, etcétera, etcétera, se le abra el abanico de cosas que puede hacer. La investigación, la gestión, pero también la transferencia. Y además, esto es como todo, es decir, cuando tú haces transferencia, un día no te levantas y dices, voy a hacer transferencia. Como la gente no se levanta y dice, voy a ser torero. Bueno, puedo decirle, pero normalmente al cabo del día habrá muerto. Esto es menos peligroso que ser torero. Pero al final acaba siendo un poco lo mismo, es decir, esto es un oficio y hay gente que es especialista porque lleva muchos años haciendo el oficio. ¿Y cómo se aprenden los oficios? Pues colocándote aquí. Y si alguien se coloca al lado de Manel o alguien se coloca al lado de Lluís, al cabo de un año sabrá muchísimo. Y eso es lo que nos pasa. En mi caso, dramáticamente a menudo, porque yo tengo unos índices de rotación porque pago mal, porque Lluís paga mucho mejor y pierdo a la gente. Pero da igual, yo creo que debo ser consciente de que tengo también que contribuir a ser un efecto cantera. O sea, a mi gente me la quitan y les doblan el sueldo, pues ¿qué farem? No, yo ya les intento retener y darles mucho cariño, pero dinero menos. ¿No? No, quiero insistir, esto tendría muchas contestaciones, pero yo creo que el concepto de la didáctica, del aprendizaje, de formar a la gente, o sea, nuestra sociedad va a cambiar cuando la gente considere
que cuando acaba bioquímica o biotecnología, dedicarse a gestionar proyectos de Lluís es una cosa tan atractiva como meterse en un laboratorio con una pipeta. Este es un poco el mensaje. Yo creo que lo que comenta Joan es esencial, es básico, ¿no? Nosotros aprendimos de los del CIMIT de Boston, de los de verdad, de los originales, ¿no? Nos dijeron, tenéis que tener los site miners. ¿Lo pronuncio bien, Connie? Site miners. Los mineros de sitio, ¿no? Los que rascan, los que están en cada hospital necesitáis tener vuestro site miner, porque el hospital debe haber generado la dinámica innovadora dentro del hospital, también del centro de primaria y de los centros de excelencia de investigación, ¿eh? Pero para hablar en genérico de los hospitales, debe haber generado esta dinámica para que el médico, la enfermera o enfermero o incluso el celador, innovador, pueda vehiculizar su inquietud y alguien de allí dentro sea capaz de articularlo, de ver si tiene posibilidades o no y de focalizarlo. Y nosotros, como CIMTI, vamos a beber de las fuentes de todos los hospitales después de esta criba previa. Tenemos nuestra delegación allí. Y esto exige formación. ¿Qué quiere decir investigación y qué quiere decir innovación? ¿Por qué es tan importante para un proceso asistencial la opinión de la enfermera, por ejemplo? Uno de los proyectos que tenemos en marcha más interesantes es de una sonda urinaria que tiene una válvula que parece el huevo de Colón, ¿eh? Una válvula que para hacer el cambio de bolsa, para los que llevan la sonda permanente, evita infecciones en un porcentaje muy alto. Es una válvula. Esta válvula, quien se la ideó fue una enfermera que cambiaba muchas ondas. Y el manejo es, bueno, no es complejo para quien sabe manejarlo, pero genera infecciones de repetición, aunque tengas todas las máximas de higiene. Bueno, está bien, esto está en marcha. Una sonda puede disminuir la tasa de infecciones de una forma importante, con lo cual el coste para la administración de aquel enfermo es mucho menor y sobre todo la calidad de vida del enfermo mejora, ¿no? Y esto no lo ha inventado un médico que ha estado en Harvard y que ha estado en el MIT. No. Lo ha sugerido alguien que está en la práctica diaria. Esto es importante. Tan importante como el biosensor para las metástasis, ¿no? Que va a intentar rebajar gran parte de la mortalidad de los enfermos de cáncer que se mueven por metástasis. Las dos cosas son complementarias, pero la innovación a veces está allí, está en la práctica y hay que atenderla en los hospitales. Por tanto, hay que formar, hay que crear este ambiente innovador en los centros para que luego salgan proyectos. Es un proceso largo y un proceso complementario que luego viene cómo este proyecto se hace realidad, cómo se financia, cómo se aplica. Este ejemplo que pones, Manel, realmente es magnífico porque además la emprendedora la conocemos muy bien, está aquí en la audiencia además y es un proyecto magnífico. Yo, si me dejas dos cositas, la segunda polémica, porque es hora de empezar con las polémicas también, ¿no? Pero la primera, realmente colaboramos muchísimo. Yo he ido al CIMTI, yo he ido a ver a Joan y a su equipo, o ellos han venido, es decir, colaboramos muchísimo. Esto no pasaba hace 2 o 3 años y creo que esta es una de las razones por las cuales estamos mejorando todos, ¿eh? Y sin duda tenemos que colaborar más y mejorar más en nuestra colaboración, pero esto ya es un primer punto importante. Luego, también es importante, Joan lo ha comentado, sobre el ayudar al emprendedor. Y es muy importante ayudar al emprendedor, pero me gustaría añadir algún matiz, porque tú, Jordi, has dicho antes, has hablado del médico o del emprendedor despistado, que va despistado, ¿no? Déjame que te haga un challenge a esto. Los buenos no van despistados. Y te digo una cosa, si ayudas demasiado a un emprendedor, a veces es contraproducente, porque lo único que haces es prolongar el tiempo que tarda en caer. Y hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Y hay proyectos que lo valen y proyectos que no lo valen. Y no estamos en el negocio de alargar cosas, porque eso es, entre otras cosas, peor para el profesional, ¿no? Entonces nosotros somos muy cuidadosos, ayudamos mucho al principio, pero luego vamos soltando, ¿eh? Y si al soltar aguanta,
esta es una inversión posible. Si al soltar no aguanta, bueno, pues chico, se cayó. No, hombre, esta visión espartana, ¿no?, de la vida del emprendedor es buena. Nos referíamos un poco a crear esta escuela que también decía Joan, ¿no? De si cuanto más escuela hay médicos o enfermeras, ¿no?, enfermeros que quieren innovar y se encuentran con procesos internos difíciles, ¿no? Aparte, ya no hablemos de sus dificultades clínicas, que eso es otro mundo y que la gente está aguantando el sistema de una manera que hay que aplaudir, ¿no? Pero si además quieren innovar es muy difícil. Y bueno, simplemente si hacemos escuela, después habrá los mejores y evidentemente no hay que alargar la agonía, ¿no?, de las cosas. Pero gracias por la polémica, Luis, siempre es fuerte. Aquí no ha podido venir, supongo por cosas importantes, pero Albert Barbara tiene que estar en la mesa. Y hablando de las administraciones, ¿no?, lo que decías, ¿no?, de que no puedes pagar a la gente lo que te gustaría, y por los dos lados, tanto cómo podemos excitar al clínico o a la enfermera, enfermero, para que innoven con tan poco, con tantas pocas zanahorias, y cómo podemos realmente convencer a la administración con todo lo que puede hacer, cómo invertir más si lo tuvieran el dinero o si lo tienen, y realmente instituciones como Axio o en otras regiones europeas o equivalentes, pues hay pues una capacidad de hacer un dispendio de dinero que puede ir más directo a vuestras actividades, ¿no? Sí, no está Albert, no queremos aquí que hagáis ninguna crítica ni constructiva ni negativa, pero ¿cómo ves el panorama en ese sentido para convencer a los políticos que realmente inviertan ahí? A ver, yo creo para los profesionales mal pagados, como has dicho, muy bien, y además yo creo que esto hay que decirlo claramente, en estos momentos en el sector público mal pagados. Los temas laterales, que no son, digamos, la propia actividad asistencial, son muy importantes para ellos. Y esto te lo dicen, es decir, hacer investigación es muy importante, hacer innovación es muy importante porque les saca, digamos, un poco de su rutina diaria, les da una perspectiva, les da interacción, etcétera. Yo creo de todas formas que los incentivos que van más allá de estos incentivos más emocionales, ¿no?, existen. Yo creo que yo siempre, hace muchos años, cuando estaba en Madrid, siempre decía que necesitamos unos cuantos emprendedores que vayan con coches deportivos y que se vean, ¿no? Pero no por nada, sino para que la gente piense que con esto uno se puede hacer rico. Pues, necesitamos role models. Es una manera quizás un poco zafia de plantearlo, pero da igual. O sea, aparte de los mineros, necesitamos gente que haya pasado por todo este proceso y les puedan mirar como triunfadores. Bueno, yo creo que tú puedes ser uno de estos, en parte, ¿vale? No sé. Pero, empezamos... No sé si estaría aquí. Bueno, y empezamos a tener algunos. No, pero la gente, es verdad que la gente se te puede acercar y decir, oye, ¿cómo lo has hecho, Jordi? ¿No? Yo creo que esto es muy importante. Porque la gente muchas veces tiene que tener estos modelos para decir, hombre, pues yo quizás también lo puedo hacer, ¿no? Y atreverse. O sea, yo creo que en el sur de Europa, tenemos mucha autocensura. Nosotros mismos nos coartamos, somos tímidos, no lo conseguiré, ¿no? Nos ponemos 50.000 cosas encima. No, yo creo que tenemos que luchar contra esto. Y una buena manera de luchar contra esto es tener a alguien, además incluso envidiarle, ¿no? Y, hostia, si este lo ha hecho, yo soy mucho mejor que él, esto nos funciona. Pero si no tenemos modelos, vamos mal. Por una parte, porque yo creo que los incentivos están ahí. Yo espero, Luis lo decía, ha habido rondas de financiación muy interesantes. Y detrás de las rondas de financiación hay ventas. Y va a haber gente que se va a hacer role model, seguro, en poco tiempo. ¿Estás de acuerdo? ¿Vale? Y esto va a ser otro cambio en el ecosistema. Respecto a las administraciones, muy brevemente, las administraciones... varios mensajes muy breves. El primero, que no molesten demasiado. O sea, en estos momentos los controles, la justificación, vivimos para eso, vivimos para la democracia. Hostia, que no nos den más dinero, pero que no nos den trabajo tampoco, ¿sabes? Albert lo sabe, que es lo que opino, pero en estos momentos dedicamos un montón de trabajo a justificar lo que hacemos. Y además, probablemente, cuando lo miramos en perspectiva, tenemos suficientes ejemplos, sobre todo a nivel político, que justifican eso. Pero no todo el mundo es un chorizo en este país.
Y la última cosa es que el dinero público se tiene que invertir con inteligencia. Es decir, es muy difícil pensar que la inversión en I+D, a la que queremos llegar al 2% o más, eso va a salir de lo público. Y además, y si saliese lo público sería un error, un completo error. En todos los países avanzados, lo máximo que pone el sector público es un 30%. Ahora, este 30% se puede poner de muchas maneras y lo que tiene que hacer el sector público es poner este 30% que apalanque recursos privados. Y esto hay miles de ejemplos que ahora no entraré. Lo público tiene que ser generoso en estas primeras etapas y cada vez cuando esto se va más al mercado tiene que dejarlo. Pero en las etapas iniciales seguimos teniendo muchos problemas. Perdonad por la... ¿El dinero público como palanca es importante? Sí, no tan solo es importante, sino que es imprescindible. Cataluña tiene dinero público para invertir en estos momentos. Albert Barberá no está, pero no me equivocaría mucho en decir que poco. La causa sería otro debate, pero la realidad es que los presupuestos son muy conflictivos, muy justos. ¿Pero hay dinero público en Europa dedicado a la innovación? Sí. En el programa Horizon 2020 había 72.000 millones de euros. En el próximo programa, según anunciaban anteayer en Bruselas, va a haber un 30% más, dedicado básicamente a la innovación, no tanto a la investigación, que está bien, ya tiene sus líneas, sino a la innovación, a base de diversos instrumentos. Hay que ir a buscar estos dineros que son nuestros. Cataluña es contribuidor nato a Europa. Es muy competitivo, es complicado, pero aquí hay equipos muy buenos. Por tanto, hay que ir a buscar estos recursos que además aquí la administración tiene que ayudar, porque los fondos FEDER que se retornan a Europa porque no se han utilizado, esto es un escándalo. Es un escándalo. No se puede permitir. Se tienen que utilizar todos, ¿no? Por tanto, la administración puede ayudar en cómo focalizar estos fondos y en una cosa que yo antes decía muy bien, en no molestar. Pero no molestar quiere decir también regular, porque la creación de spin-off y de startups por parte de los hospitales públicos es un calvario. Es un calvario. La participación de investigadores en empresas es un anatema, sería, ¿no? Esto no puede ser. Esto debe de cambiar. Y esto puede cambiar regulando. Regular y legislar no cuesta más dinero. Sí que cuesta convencer y tener las mayorías parlamentarias y todo esto, a lo cual deben de dedicarse los que se dedican a ello, ¿no? Pero esto sí que se puede hacer y debe hacerse para que sea fácil facilitar la vida a los emprendedores, acompañarles y ayudarles a buscar también los recursos donde están. Y hay que ir a buscarlos donde están. Sería ideal que la Generalitat de Cataluña tuviera una estrategia en innovación industrial y hospitalaria dotada como lo tienen los países más avanzados. Sería ideal, pero no lo tiene y no lo va a tener en los próximos años por una cuestión presupuestaria necesaria para solventar otros problemas del propio sistema. Pero dinero en Europa hay que irlo a buscar y hay que irlo a buscar de forma orquestada, de forma organizada y haciendo lobby en Bruselas. Hay que hacer lobby, hay que hacer una estrategia de presión y hay que ir a saber buscar y hay mucha gente que sabe. Pues aprovechar la gente que sabe para que este dinero público, que sea palanca, venga y tengamos este 30%. Sí, estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que hacen tanto Joan como Manel. Déjame que te diga, Joan, especialmente tu primera recomendación, que no molesten, es especialmente buena, ¿eh? Porque yo siempre digo que cuanto antes los proyectos salgan de la academia, mejor. No porque la academia lo haga mal, porque se originan ahí y de verdad que la calidad de los proyectos que salen de la academia en nuestro entorno es excepcional, ¿eh? Y un buen ejemplo es el servicio
y el equipo que tú diriges. Pero yo, por complementar lo que decían Joan y Manel, que insisto, estoy muy de acuerdo con su diagnóstico, un par de recomendaciones más para la administración, ¿no? Una, el dinero público no es tanto un problema de la cantidad del dinero, no estoy de acuerdo con Manel, sino de la rapidez del dinero. Y es muy sustancial esto, porque el dinero público existe, hay Horizon 2020 y otras fuentes, pero a veces no llega a tiempo, tarda demasiado, hay demasiada burocracia, la patente expira y el proyecto se hunde, ¿no? Entonces, el dinero privado es infinitamente más rápido, eso es muy relevante. Y el otro tema también relevante que me parece importante es, parece como que en el sector público y en el sector de los médicos, de los investigadores, el concepto de ganar dinero sea terrible. Es como que, no, pues es muy mundano, esto no es para mí, yo estoy en la altura de la ciencia. No, perdón, es que el ganar dinero significa llevar un producto al mercado que beneficiará a millones de pacientes potencialmente, y eso es lo que tiene mérito y lo que tiene utilidad, ¿no? Por lo tanto, luchar un poco también contra esa concepción de que el dinero es malo y que no tenemos que estar en ello. No, perdona, los científicos tenemos que estar en todo, en la ciencia y en la proyección de la ciencia hacia el mercado, que es lo que de verdad hace que nuestras creaciones tengan impacto en el ciudadano, ¿no? Para finalizar un poco, y empezando por ti, Luis, Sí. ahora hemos hablado del sector público, sector privado, Sí. ¿cómo podría acabar de encajar de mejor forma? Como decía él, hace falta que la parte industrial se lo crea, hay mucho inversor, hay mucho business angel, pero falta una cultura, ¿no? Aquí tenemos en la esquina una empresa, Vinent, una empresa que hace 10 años no hacía nada relacionado con la sanidad, ¿no? Ahora a lo mejor me corrigen, hacía creo, no sé si tornillos o alguna cosa parecida, pero hacía algo de mucha calidad industrial, pero se reconvirtió. Y en estos momentos es una empresa catalana que ha sabido introducirse en el campo de la sanidad, ¿no? Gracias a la digitalización, ¿no? ¿Cómo encajarías, tú que tienes tanta expertise en el sector privado y crees tanto, cómo el sector privado podría acabar de convencer a la industria más grande para que entrara en el sector y acabara de ayudar a todo esto? Porque esto ayudaría muchísimo, ¿no? Yo creo que entran, a ver, nosotros más que hacer diferencias de dónde viene el proyecto, lo que miramos sobre todo es cuál es el problema que quiere resolver. Esto es lo verdaderamente esencial. Hay gente de la industria que viene a ayudar resolviendo problemas importantes y es maravilloso y hay que llamarles más. Lo que ocurre es que ellos tienen sus intereses económicos que son difícilmente manipulables, es decir, el interés de la industria cada cual será el suyo y es difícil. Lo que hay que hacer es abrir el espacio para que vean que hay retorno económico en esas iniciativas, ¿no? Pero insisto, lo fundamental es no de dónde viene la idea, si de la industria, de fuera, sino qué problema hay que resolver. Eso es lo crítico. Manel, en el CIMTI, ¿ves al CIMTI creciendo y ofreciendo a la industria estos proyectos? Sí, no solamente la industria, sino al sector privado de equity, ¿no? Que nosotros buscamos, y los hay, fondos con mucho dinero, pero que tengan sensibilidad social. Y los hay. Hay los fondos buitre, que apártate de ellos, ¿no? Hay los altruistas, que van muy buscados, ¿no? Bill y Melinda Gates y todos los que tienen muchos fondos y que los dan a fondo perdido. Y luego están los fondos que tienen sensibilidad social. ¿Qué quiere decir? Que apuestan por proyectos que tengan impacto y que no quieren un retorno a corto término y de 2 cifras, porque esto lo hace como muy difícil. Y los hay. Yo creo que esto tiene gran interés, porque creo que en el mundo incluso hay gente que tiene sensibilidad social, la hay, ¿no? El mundo es un desastre, en general. ¿No? Ves las noticias y dices, yo me apeo, ¿no? Haces lo de Mafalda, yo es que me apeo, porque es que es insostenible. Pero también hay gente con dinero que quiere apostar por proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente. Yo qué sé, igual lo hacen para lavar su conciencia, ¿eh? No lo sé, pero me da igual, me da igual, porque al final este dinero está, y me lo han dicho mucha gente, con buenos proyectos encuentras el dinero adecuado, y lo estamos comprobando, ¿no? Por tanto, con buenos proyectos, con el dinero adecuado y la participación transparente de la industria, transparente, ¿eh? Y Baselga sabe de lo que hablo, por ejemplo, ¿eh? O sea, con una participación transparente de la industria podemos ir a todas partes. Joan, de forma transparente, ¿tú te reúnes con líderes del sector industrial que los veas
interesados en invertir? Te vas al Hotel La Floresta transparentemente y decir, oye, ¿existen estas personas realmente fuera del ladrillo, interesadas aquí en ayudarte? La respuesta corta es sí. Luego empiezan los matices. Vamos a ver. Parece como si hablásemos del sector como si fuese homogéneo, y no es homogéneo. No es lo mismo poner una droga en el mercado, un fármaco en el mercado, que esto tiene en el fondo una inversión no inferior a los 1.000 millones y un tiempo de recorrido de 10 años, con fases, que un medical device, ¿de acuerdo? O todo el boom que hay con las apps. Estamos hablando de cosas muy distintas. Otro mensaje importante. Cada uno de estos mundos, y más que puedan haber, tiene sus propias reglas y tiene sus propios mecanismos de financiación y de retorno. A una persona que ha estado invirtiendo... Yo fui tan inocente en el año 2006, cuando el ladrillo estaba como estaba y se veía ya, se venía el tsunami, pensé, mira, estos que se han forrado, ahora estaba en Madrid, ahora les vamos a convencer que inviertan en biomedicina. Bueno, pues les sobraba el dinero. Pues ¿qué hicieron? No invirtieron en medicina. Siguieron comprando terrenos y se engancharon. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque esta gente que había estado ganando 2 cifras de rentabilidad en 12 meses, no pueden, por lo menos ellos mismos, lo que pueden hacer es contratar a Luis y decirle, oye, mira, toma, aquí tienes 100 millones. Y Luis lo hará bien, pero si lo hacen ellos, mal. ¿Por qué? Porque no es un negocio. Y estas interfaces son muy, muy complicadas, ¿no? Entonces, volviendo al principio de todo, hay gente interesada, naturalmente. Aquí hay gente muy, muy lista, y como en todas partes. Y tienes a los... Mira, antes de ayer, estaba Roche Diagnósticos Global, headquarters en California, visitando el sector biomédico de Barcelona. Y somos partners preferenciales para ellos. O sea, claro que sí. Y además, como insisto, yo creo que el lenguaje, la epidermis ayuda. Pero si hay que ir a buscarles a California, se va a buscarles a California, ¿no? Entonces, y por descontado, mira, nosotros tenemos un consejo asesor industrial que le reunimos menos de lo que deberíamos, pero están allí y nos dicen cómo transparentemente, porque además les reunimos todos a la vez, o sea, por tanto hay poco secreto, ¿no? Y nos dicen qué deberíamos hacer o qué les gustaría que nosotros les ofreciésemos. Esto existe, pero son muchas capas. Yo creo que el gran reto es la movilización de dinero que existe, los grandes capitales, las grandes fortunas que siguen siendo muy miedosas a estos nuevos mercados emergentes, y para eso necesitamos gente que sea capaz de traducir como estos dos grandes personas que tengo a mi lado. Para ir finalizando, porque ya hemos pasado el tiempo y vamos tarde, ¿público quiere participar? ¿Alguna pregunta interesante? Veo mucha gente muy formada aquí. ¿No queréis dar ninguna pregunta? Bueno, eso quiere decir que hemos dado respuestas interesantes o que están muy cansados. Muchísimas gracias por estar en Healthy otra vez y espero que el año que viene esto se multiplique todavía de forma más importante. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a los tres. Muchas gracias.